Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más. Ya saben que antes de la publicidad estábamos analizando esa reforma educativa que, bueno, pues a día de hoy diferentes sectores educativos pues han realizado manifestaciones, ¿no?, en contra de esta reforma universitaria. Aquí estábamos exponiendo diferentes ideas. Chema también estaba hablando, te hemos dejado un poquito con la palabra en la boca, si quieres terminar y ya... Sí, no, ya prácticamente había terminado. Y además entiendo que la publicidad es la que paga la televisión y sobre todo en las televisiones privadas es lo que hay, o sea que la publicidad manda, efectivamente. Vamos a ver, sinceramente, porque yo he vivido el sector de la educación y estoy en él, soy maestro de primaria, soy investigador en la universidad, he sido profesor y alumno en la universidad, además recientemente, o sea que lo tengo todo muy reciente. Y creo, sinceramente, que ver que nuestro ministro de Educación es de los pocos que se ha atrevido con la educación y que ya necesitábamos a alguien, y sinceramente necesita una reestructuración de arriba abajo la educación. Sinceramente es el único que ha cogido el toro por los cuernos y yo, en algunas cosas, incluso creo que debería haber sido un poco más agresivo. En algunas reformas. O sea, llevar una reforma de educación propia, no adaptar la que había, y haber hecho el sector de la universidad necesita una reordenación total, pero ahí creo que ver se queda corto. Pero bueno, la cosa es lo que hay y tampoco es cuestión de hacerlo todo de golpe, porque si no le crucifican, le queman como si estuviésemos en la Inquisición, pero sinceramente creo que lo necesita. Elizabeth. Yo ya he dicho antes que a mí no me gusta para nada la gestión de este señor y Chema, tampoco estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, que había menos profesores porque hay menos niños y tal. Los recortes llegaron, necesarios o no, a la educación llegaron y eso hay que reconocerlo. Y habiendo los mismos alumnos de un año para otro en algunos institutos, pues se nos ampliaron 3 horas más de clase, con lo cual sobraban profesores. Esa cuenta se hizo así y muchos compañeros interinos se fueron a la calle. ¿Se habían acostumbrado mal o bien a estar trabajando? Pues no lo sé, pero eran trabajadores con tiempo de antigüedad acumulada, claro, que indudablemente se fueron a la calle y fueron recortes. Sin plaza que no tenían plaza. Bueno, pero fue gente que empezó a figurar en las listas del paro, ¿no? Bueno, quiero decir que profesores se fueron y se quedaron apoyos sin dar y hubo mucho tiempo de sustitución de compañeros enfermos. Todo eso ha sido una realidad, cada uno lo verá como quiera, pero eso ha sido una realidad. Y bueno, pues en cuanto a las oposiciones de ahora, unos años se han convocado, otros no, va a ser 200 plazas para 20 y tantas especialidades. Gracias a Dios, de estas especialidades que ahora nos quedamos reducidas a la mínima expresión, no va a haber, pero hay gente todavía en expectativa de destino de otras oposiciones y no sé qué va a pasar con las plazas nuevas. Yo ya te digo, creo que hace falta en las altas instancias de educación gente que de verdad sepa educación y no eche las cuentas de la vieja, porque con las cuentas de la vieja lo que sobran son personas, que son profesores. Y yo pienso que te confundes tú, a ver qué vamos a hacer. Y claro que hace falta una reestructuración de la educación, pero lo que hemos dicho antes, lo que ha dicho Rafa, Pacto Nacional de Educación. Y que se pongan de acuerdo los partidos. No puede ser que cada vez que gana uno haga la reforma para dejar su sello. Porque nos volvemos locos todos. Pacto Nacional de Educación. Por favor, ya. Y que no se pueda variar en 20 años, por lo menos. Exactamente, y que no se pueda variar en 20 años y que valga para primaria, para secundaria y para universidades. Esto no puede ser un arma política. Que venga el que venga, ya si gana el PSOE está diciendo que deroga la LOMCE, cuando gana el PP deroga la otra. Esto es un cachondeo, perdóname la palabra, esto es un cachondeo. En Finlandia, que lo decía Rafa, y ya también termino yo, que siempre Rafa lo... Vamos a ver, hay una ley y se hacen pequeñas variaciones sobre la ley sin necesidad de nombrar una ley nueva. Eso es lo que necesitamos en España, porque a veces la reforma tiene como principal objetivo cambiarle el nombre a la educación para no sé qué. Justo. Y luego eso, y asignaturas que unas veces se potencian, otras no, y entonces hay que reestructurar cosas internas que suponen problemas.
Bueno, yo puesto que habéis llegado a un consenso un poco los cuatro, cosa que es bastante rara en las tertulias, con ese Pacto Nacional de Educación, pues aprovecho también un poco para cambiar de tema, para abordar el siguiente tema que teníamos, ese debate del estado de la nación. Ahí estamos viendo esas imágenes. Y bueno, pues una vez dicho esto, pues comenzar con esas valoraciones, esas medidas que anunciaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esas propuestas, bueno, en definitiva esos mítines también por parte de los diferentes políticos. ¿Qué os ha parecido? ¿Es lo que esperabais? ¿Es lo que los ciudadanos quieren escuchar? ¿Son medidas adaptadas o no a la realidad? Que es quizá un poco el asunto más polémico, ¿no?, que está en las calles, la gente diciendo si son verdaderamente medidas adaptadas o no. Paco. Pues yo creo que más de lo mismo. Más de lo mismo, ¿por qué? El debate de la nación no es otra cosa que una puesta en escena, una ida del gobierno al Parlamento, a las Cortes, para poner en escena lo que teóricamente ha pasado en el último año de gobierno. Esto se viene celebrando in lo tempore desde el año 83, creo que se celebró el primero con Felipe González, que fue el que lo instauró. Y este debate era esperado por varias circunstancias. Primero, porque era el primero, valga la redundancia, en la que el presidente del Gobierno se apuntaba ya y iba a defender esa teórica recuperación económica que se estaba produciendo en el país. Segundo, porque era el primer debate de Pedro Sánchez, desde que es el nuevo secretario general del PSOE. Y tercero, porque, perdonadme la expresión, la tercera pata de las encuestas, que es Podemos, no estaba en el Parlamento y se esperaba también la reacción ante esta situación. En la primera parte, el señor Rajoy, pues yo la verdad es que cuando lo escuché me inflé de moral, me inflé de entusiasmo, me inflé de optimismo incluso. Pero claro, enseguida me di cuenta que era un mal sueño, porque la verdad es que cuando lo escuché, y lo escuché con atención y en directo además, me llevé la sorpresa de que estábamos en un país, pues casi de las 1001 noches. Estábamos en un país en el que la recuperación había llegado a pleno efecto, en el que la gente ya estaba percibiendo esa recuperación, en que el empleo se estaba recuperando, en que, bueno, pues todo el mundo casi estaba feliz y contento. Se le olvidaron pequeños detalles. Se le olvidó decir que España, quiéralo o no el presidente del Gobierno, estuvo inmerso en un tema de rescate, que la Comisión, la Unión Europea, nos rescató financieramente hablando con nada menos que 40.000 millones de euros. Se le olvidó decir que en estos 3 años ha atravesado de forma redundante esas líneas rojas a las que él en su programa se comprometió que nunca iban a ser atravesadas, y me refiero a la educación, de lo que estábamos hablando, y me refiero a la sanidad, y me refiero a la dependencia, y me refiero a las pensiones. Líneas rojas que, repito, él insistió en que nunca iban a ser atravesadas, y no solo han sido atravesadas, sino rebasadas cuantitativamente hablando en cantidad. ¿Qué propuestas llevó ante esta situación? Pues como todo está aparentemente muy bien, pues seguir en la misma línea. Evidentemente lo adornó con 4 medidas, entre comillas, sociales: la reforma de la ley de tasas judiciales, no cuantificó ni concretó en qué va a consistir, una serie de bonificaciones en la contratación, tema ya manido y que a lo largo de muchos años se han hecho y que no han conseguido en ningún caso reducir el paro. Modificar la ley general tributaria para publicitar los defraudadores a la hacienda pública, pero muy matizado, eso sí, solamente los que penalmente sean condenados por ello. Apuntó una especie de dación en pago. Al final, insisto, 4 detallitos de tipo social, entre comillas, que venían a complementar esa recuperación económica que seguramente que todos los ciudadanos han y estamos percibiendo. Se le olvidó, insisto, decir que había 13 millones de españoles en estado de cuasi pobreza o en el umbral de la pobreza. Se le olvidó decir que había más de 1 millón de niños que pasan hambre en este país. Se le olvidó decir que los comedores sociales estaban abarrotados como nunca por esa clase media que ha tenido que recurrir a ese recurso porque no han tenido otra.
Y por último, complementó ese debate de Estado de la Nación con una falta de respeto total y absoluta, intentando, no lo consiguió, pero intentando ningunear al que se estrenaba ese día, al nuevo líder de la oposición, al secretario general del PSOE, de una forma autoritaria, insultándolo y, pues bueno, en otras palabras, pero casi textuales, prohibiéndole que volviera a decir más de lo mismo en sede parlamentaria. Chema. Bien, yo tengo que reconocer que si yo fuese del Partido Socialista estaría profundamente cabreado si yo no hubiera sacado a España de la crisis. Claro, evidentemente, como nos dejó el Partido Socialista, era imposible, o sea, nos dejaron en un estado tal que ellos pensaban que era totalmente imposible, que el Partido Popular nos iba a sacar de la crisis. Entonces dijeron, bien, que gobiernen 4 años, se terminan de hundir, porque esto va a ser imposible, tal y conforme lo hemos dejado, como un solar, no había posibilidad ninguna de sacarlo. Y entonces en ese momento llegamos nosotros, como estos durante 4 años van a estar dando bandazos, van a intentar ahorrar, no van a ser capaces, y ahora mira, pero se han encontrado con que el Partido Popular sabe dar soluciones a los problemas y sabe sacar a España de la crisis. No lo hemos demostrado una, sino 3 veces. Y lo de ningunear al señor Pedro Sánchez, que tenía un lapsus, a mí me parece que este señor quería, la verdad es que lo estaba haciendo muy bien. Hubo momentos que pensé diciendo, por fin tenemos líder de la oposición que además puede llegar a ser presidente del gobierno. Cuando de repente sale con una serie, en su última intervención, cuando él se pensaba que nuestro presidente del gobierno no le iba a contestar, salió insultando a toda la plana mayor del gobierno. Y claro, en ese momento, porque es que, para que todo el mundo lo sepa, el señor Pedro Sánchez y Rajoy, nuestro presidente del gobierno, habían pactado no hacer una última intervención desde su escaño. Y entonces, como él era su última intervención, dijo, esta es la mía. Se puso a insultar a todo el gobierno. Y entonces, ante esos insultos, lo que no puede consentir nuestro presidente del gobierno es que a nuestro gobierno actual, que lo está haciendo extremadamente bien, con el gran sacrificio que está pasando la sociedad española, que nos insulte a todos. Y lo único que hizo nuestro presidente del gobierno es contestarle. Y como digo, estaría muy cabreado y claro, es normal. Sobre Podemos no hablo porque ya ellos solo se están desdiciendo y se están echando toda la mierda del mundo encima, con perdón, del debate en el que estamos, pero es que hay que decirlo. O sea, ya ellos solitos se están desacreditando. Elizabeth. Pues yo pienso que voy a quitarle a esto importancia, voy a relajar un poco el ambiente. Me parece que estos debates siguen siendo aburridos, siguen siendo y tú más y yo más y somos como niños pequeños, y entiendo perfectamente que Celia Villalobos se aburriera y se pusiera a jugar a lo que sea. Es una anécdota. No, pero vamos a ver. Yo no voy a defender a Celia Villalobos porque obviamente eso no está bien y además estaban las cámaras y no lo pensó en ese momento. Pero sí que refleja también lo que pasa en muchas reuniones de muchos sitios. Esa es la que vemos porque es el debate del Estado de la Nación, pero el pasotismo que tenemos y la mala educación que tenemos a veces pues nos lleva a eso, a jugar con el móvil y a pasar de las cosas que nos aburren. Entonces, pues podían poner un poco más interés los políticos en cambiar un poco el discurso, el y tú más, y cuando está uno en el poder yo lo hago muy bien y tú lo haces muy mal. Yo creo que siempre lo mismo, yo creo que los ciudadanos estamos ya cansados de estos. Me parece mal que se insulten, me pareció un poco rabieta el comentario este del presidente del gobierno, usted ya no vuelva por aquí, cuando evidentemente los dos tienen que volver. Me parece mal que se insulten, que estén y tú más, sean del partido que sea. Y me gustaría que cambiaran un poco el discurso, porque ya te digo, casi entiendo que esta mujer se aburriera y dijera, anda ya, y seguir con lo que estáis contando, que esto es un rollo. Rafael. Bueno, pues yo por supuesto voy a seguir con mi línea y tengo que decir que Rajoy fue el único serio y que lo que has dicho, Paco, es que no te lo crees tú. Es que no te lo crees, no te lo crees, porque vamos a ver, estás diciendo que si se está pasando hambre, sí,
Y hemos subido porque ahora mismo en Europa nos están colocando como los que estamos tirando del carro de la economía europea, ¿o eso es mentira? No, eso Sí, los que más hemos crecido este año es España y después Alemania. Eso sí, pero que Europa tenga que nutrirse de lo que tire España... ¿Y cómo estábamos hace 4 años? Luego, estamos tirando del carro de la economía europea. Y tú dices que si estamos tirando del carro de la economía europea y que están pasando hambre, todos los que pasaban hambre, si ahora hay menos que hace 4 años, pues entonces antes no pasaban hambre, se morían. Ese es el problema, Rafa, que hay más. No, yo te voy a decir una cosa. Estamos bastante mejor. Rajoy lo dijo muy humildemente. Lo dijo de una forma que se lo achacaba todo a los españoles, decía gracias a los españoles, y lo dijo 1000 veces, y lo dijo con toda la humildad del mundo. Todo el mundo nos está observando y nos está poniendo de ejemplo de pasar de una situación caótica a una situación que todavía no está bien del todo, pero que vamos muy deprisa, que es todo, la bolsa, el paro, todo se está arreglando. Entonces no saquéis lo malo, sacar también lo bueno, porque ya te lo digo, Paco, que o hay que estar ciego para ver, pero si te lo dicen los empresarios, te lo dicen los comerciantes, te lo dicen las cifras del paro, te lo dicen los bancos, te lo dicen todo, que estamos bastante mejor. Y como estamos bastante mejor, pues yo pienso que hay que ir confiando en el gobierno que tenemos, que todavía le queda 1 año, para irle dando así en las narices a todos los que dicen que están mal. ¿Por qué? Porque lo están haciendo muy bien. Así lo digo con esta palabra, muy bien. Y conforme estábamos lo del rescate, has mentido. No era un rescate a España, era a los bancos, que no es cierto lo que has dicho, no es cierto. Se rescató a Grecia, a Portugal y a Irlanda, a España no se le rescató. Y mira que querían hacer el rescate mucho, y nadie creía que la política de Rajoy iba a tener el éxito que ha tenido. Y Rajoy es el que se fija toda Europa en la actualidad, porque lo está haciendo mejor que ninguno. Y conforme estábamos a como estamos ahora, hoy han vuelto a salir cifras, que está subiendo la construcción, que está subiendo todo. No hay nada peor. Todo está mucho mejor. Luego respecto a que, sí, es verdad, estuvo desagradable esa expresión, pero es que antes dijo, no tienen ustedes vergüenza. Y claro, si has pactado un poco, porque les interesan los dos partidos, que no se les vea, porque es lo que dicen, el bipartidismo, pues vamos a moderarnos, pero si te subes arriba, pues el otro se sube. No debe ninguno, y lo de Celia Villalobos, te lo digo yo lo que pienso, que se tenía que ir a su casa. Y fíjate si soy... No, porque engañó al presidente de las Cortes, que estaba sustituyéndolo, y lo que hay que hacer es respetar a tu presidente, al presidente del país que estaba hablando, y a todos los españoles y a todos los demás. Y fíjate, todo lo que sea, a esa señora que la echen. Sí, yo lo menos malo que veo de ahí es que es un reflejo de cómo actuamos luego los demás en determinados ambientes y en determinadas reuniones, que hacemos lo mismo, que sacamos el móvil, que no escuchamos al otro, estamos perdiendo las composturas. Que muy mal, que a la calle. De una manera muy rápida. Que eso no se hace. Que van a tener que prohibir el uso de los móviles en todos estos sitios para que recuperemos la buena educación. Yo hablando un poco sobre el tema de los índices de pobreza, las personas que están en exclusión, que no tienen trabajo, que tienen niños que lo están pasando francamente mal, que están en los comedores y que es que son situaciones lamentables, pero yo lo que sí que te pido, Paco, es que tengas en cuenta y que lo valores, porque esa situación no viene solamente de este gobierno, viene de que el gobierno anterior cogió España con 1,5 millones de parados y nos dejó en 6 millones de parados. Entonces, no es una situación de un momento, ni que se provoque en un año,
Es una situación que viene de mucho tiempo y lo podrás reconocer o no, pero es la pura verdad, Paco. Es la pura verdad. No, de verdad que a lo mejor da la impresión, porque yo estoy haciendo aquí una defensa numantina de lo que es el PSOE y de su política, pero no. Yo lo que intento reflejar es un poco la realidad. Y cuando Rajoy ayer insultó, yo creo que no fue un insulto, no los llamó sinvergüenzas. Yo, como si estamos hablando de que el lenguaje de la calle debería ser escuchado por esos políticos, toda esa gente que lo está pasando tan mal, creo que les vendría a la boca esa palabra. ¿No tienen ustedes vergüenza con lo mal que lo está pasando la gente decir que todo va muy bien? Es una expresión cotidiana, habitual, no es insultante, es vital. Quien lo está pasando mal es el pueblo. Y a ese pueblo el señor presidente del gobierno le está diciendo que todo va muy bien. Pero si es que el Partido Popular... Te contesto, Rafa, dices... Escúchame un momento, por favor. Dices que todo el mundo nos está mirando lo bien que lo estamos haciendo. ¿Quién es todo el mundo? Europa. ¿La banca? ¿La banca? Porque estamos haciendo lo que Alemania ha dicho que teníamos que hacer. No. Nos han rescatado sí o sí, 40.000 millones han entrado aquí. Si han rescatado a la banca, ¿por qué no son los bancos los que devuelven ese dinero? ¿Por qué tú, yo y todos los españolitas vamos a tener que pagar eso? ¿Eso no es un rescate? Eso lo devuelve la banca. Perdona. Eso, llamarlo como queráis. Lo devuelve la banca. Lo podéis llamar como queráis, pero es un rescate. Es un rescate a la banca. Que hay que leerse en los periódicos europeos y no ya España. está. A la banca... ¿Y la banca qué es? ¿Quieres saber lo que es un rescate a un sé, Estado? Lo sé. No tienes nada más que mirar a Grecia y a Portugal. O sea, 50% de los salarios y de las pensiones, o sea, de salarios de funcionarios y de las pensiones, eso es un rescate a un país. ¿Ese rescate financiero sabes qué ha conllevado? Que el 90% de las medidas de tipo económico y financiero hayan sido impuestas por Alemania. Vamos a ver. Y esa es una realidad este país, y tenemos unos muy buenos gobernantes, tienen que saber lo que tienen que hacer en cada momento, porque tienen que administrar este país como si fuesen una ama de casa. Yo creo que tiene que pensar en el pueblo antes de nada. Como si fuese su casa. Y tú no puedes gastar, que es lo que ha hecho el Partido Socialista, que eso sí es tener poca vergüenza. Tú no puedes gastar más de lo que tienes. Porque estás llevando a tu hogar, estás llevando a todo el Estado español, estás llevando a todos y cada uno de los hogares de este país a la bancarrota, a estar en exclusión social, a no tener para pagar, porque todo esto lo estamos pagando todos con nuestros impuestos. Los derroches en sanidad, los derroches en educación, los derroches en todos y cada uno de los sectores de España nos afectan a todos los españoles porque lo pagamos todos con nuestros impuestos. Y España... Perdón. No. Yo es que, de verdad, lo difícil que debe ser decir que el gobierno lo está haciendo mal. De verdad, qué difícil y qué revolución interna pues, hay que tener para decir que el gobierno está haciendo. Por supuesto que estará haciendo cosas mal y a lo mejor nos podemos meter un poco en lo de educación y en lo otro. Pero que está haciéndolo, no voy a decir lo de maravilloso, que suena muy... lo está haciendo estupendamente y que es la envidia de muchos países. Bueno, lo está haciendo bien. Empleos prometidos, que sean verdad. Bueno, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, cada uno tiene su opinión y ustedes, como no, pues también la tienen. Nos tenemos que despedir, muchísimas gracias a los cuatro. Chema, Rafael, Elizabeth y Paco, no tenemos tiempo para más. Nosotros nos vamos a publicidad, ya saben, a la vuelta les dejamos la sección de nuestra compañera Nani Remesal, que hoy concretamente está con AISDICAM, Asociación de Personas con Diversidad Funcional. Después de la publicidad están con ella. Nosotros nos despedimos, hasta mañana aquí a las 9 en Café y Más. Hasta mañana.